Atlanta les da la bienvenida a todos ustedes, a Carlitos que está por acá, qué bueno que nos visitas, nos da mucho gusto que estés por acá, y bueno, y todos los demás, gracias a Dios porque están aquí, ¿verdad? También bendiciones para todos ustedes. Vamos a dar inicio, nos ponemos de pie y vamos a hacer una oración para dar inicio. Inclavo nuestro rostro y bueno, Padre bendito, te damos las gracias, Señor mío, día a día, cada día que nos dejas despertar, abrir los ojos, Señor mío. Te agradecemos, Señor mío, por las oportunidades que nos das de ver a nuestra familia, Señor Padre mío, de poder tener un trabajo, de darte la honra y la gloria a ti, Padre Santo. Gracias, Señor mío, porque nos permites estar aquí, Señor mío, alabándote, Padre bendito, como dice tu palabra, Señor mío, ser obedientes a tu palabra y congregarnos, Señor mío. Gracias por esta oportunidad, te pido por las alabanzas, sea para gloria y honra tuya, Señor, por el culto también para gloria y honra tuya, que tú lo dirijas, que tú pongas palabras en Juan Carlos, Señor, para que él pueda enseñarnos lo que tú le has dado, Padre bendito, y a nosotros también poner atención y sabiduría, Señor mío, para entender eso que nos quieres decir a través de Juan Carlos, Señor Padre bendito, por las personas y hermanos que faltan por llegar. Si es tu voluntad que lleguen con bien, Padre, y que estén aquí presentes, si no, cuídalos donde quiera que estén, Señor Padre Santo. Gracias, te agradecemos por esta mañana, Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer Proverbios 30, hermanos. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de
Bueno, hermanos, tenemos 20 minutos, 5 minutos para al programa, como va aquí en orden, y vamos a invitar a Juan Carlos para que nos hable acerca de lo que Dios le puso en su corazón y aprendió para darnos el culto. Adelante, Lule. Uriel con problemas de audición y yo con problemas de voz. Hacemos buena mancuerna ahorita, Uriel. Yo creo que las siguientes alabanzas las cantamos tú y yo. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Nada nos detendrá ahora, dice, hay una canción que se llama así. Nada nos detendrá ahora. Pues vamos a continuar con la carta a los Corintios. Ya llevamos avanzado un buen tramo de la carta. Recordemos un poquito de contexto. ¿Cuántos problemas había en esa iglesia, verdad? Una iglesia llena de dones, pero carentes de amor, de sabiduría y muchos problemas. Nada más para que recordemos un poco. Ya no les voy a preguntar sobre los de Chloe porque eso ya lo saben. Pero el primer problema que trata Pablo en la carta es el problema de las divisiones, ¿verdad? Siempre el partidarismo, en todos aspectos se ve el partidarismo. Y a veces pensamos que la iglesia fuera el INE y cada quien tiene su gallo y este es mi gallo y estaba dividida la iglesia. Pablo los pone en su lugar y les hace ver que ese es un gran error, porque el único que murió por nosotros fue Cristo. No fue ni Pedro, ni Cefas, ni Apolos, ni Pablo. Y después otro de los temas que toca, porque se avienta 4 capítulos para tratar el tema de las divisiones. En el capítulo 5 trata otro problema severo, que de la inmoralidad sexual, donde un congregante andaba ahí metiéndose con la madrastra y todos se hacían como que no pasaba nada, para hacerlo, hasta lo celebraban, ¿no? Presumían de tener una mente demasiado abierta, muy liberal. Y Pablo les dice, al tal deberían de expulsarlo de la iglesia, porque poco de levadura leuda toda la masa y al rato todos van a andar, y a mí por qué sí y a él no, y en fin, Pablo corrige ese problema. Después se acuerdan en el siguiente capítulo otro problema entre los mismos hermanos, se demandaban unos a otros, uno defraudó a otro, el otro va y lo demanda. Y el problema es que lo hacían ante las cortes civiles, pues, o sea, no resolvían el asunto entre ellos mismos, sino iban ante los paganos, ante los incrédulos. Y Pablo les dice, bueno, ¿que no hay un sabio entre ustedes que pueda mediar entre ustedes, solucionar el problema? ¿Sí? A ver, si tú prestaste dinero a alguien o algo y no te pagó, es mejor sufrir el aprobio, ¿sí?, antes de que vayas y lo demandes a otro por el testimonio de Cristo, ¿no? Si te llevaron, pues ya no le vuelvas a prestar y punto, ya dalo por perdido, ¿no? Pero no lo demandes, no se demanden entre ustedes mismos, resuélvanlo. Y si aún así no te paga, pues ya ni modo, ya a pechuga. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso, verdad? Que prestamos y no nos pagan y sucede eso Y luego en el siguiente capítulo trata otra vez nuevamente la inmoralidad sexual. Ellos tenían un dicho, los corintios, que las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas, dando a entender que el cuerpo es para el sexo y el sexo y viceversa, ¿no? Pero Pablo les dice, el cuerpo no es para eso, el cuerpo es para glorificar a Dios. Sí, dice, no erréis ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, avaros, borrachos, etc, 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 etc. No, eso ya es otra cosa. Etc ya es otra cosa. Y Pablo los pone en su lugar. Y después ya entran al tema de la libertad cristiana. En la carta que le mandan a Pablo le preguntan, oye Pablo, ¿y qué cuanto respecto a la carne sacrificada a los ídolos? En el capítulo 8. Recuerden que los corintios
había muchos templos paganos donde ofrecían animales a sus deidades paganas, y luego esa carne la vendían más barata en los mercados o incluso ahí mismo, ¿sí? Entonces la pregunta de Pablo es: oye, Pablo, como cristianos nosotros podemos, me brinqué el capítulo 7, que eran los problemas matrimoniales y los deberes conyugales, los consejos que da Pablo. Y en el 8 es esto lo que está tratando. Y les dice Pablo, lo que me gusta contundente que dice Pablo: sabemos que un ídolo no es nada, no es nada. Por lo tanto, ¿en qué le puede afectar la comida que ofrecen a los ídolos? Si el ídolo no es nada, no sucede nada con la comida. La puedes comer con entera libertad. Pero, y ahí viene el pero, ahí viene la limitante. Si eso ofende a un hermano tuyo que aún no entiende esto, mejor abstente. Pero tengo libertad. Sí, tienes libertad, pero antes de tu libertad está el amor y la edificación del hermano, ¿sí? Entonces lo que procede es abstenerte y ayudar a ese hermano a que vaya creciendo y pueda después comprender todas estas cosas. Entonces Pablo ahí en el capítulo 8 es muy claro: sí existe la libertad cristiana en cuanto a las cosas donde la Biblia no dice que es pecado. Donde dice que es pecado ni le busques, o sea, ¿sí? Es todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, está hablando de cosas amorales, ¿sí? Neutras, digamos, que ni bueno ni malo, es cuestión de gusto, de preferencia. Entonces Pablo dice: hay libertad, tenemos libertad en Cristo, ya no estamos sujetos a esas leyes dietéticas, ¿sí? Si estás con un judío, pues no tienes ningún problema en comer carne de cerdo, pero si eso ofende a tu hermano judío, pues abstente. Y al gentil no lo quieras aplicar la ley, no debes comer eso. Es cuestión de gusto, saber usar la libertad. Y después en el capítulo 9 recuerdan que Pablo ahora pone un ejemplo de lo que es hacer un uso sabio de nuestra libertad. Y Pablo les pregunta a los corintios, no es porque se salga del tema y empieza a tratar el sostén económico de Pablo, sino les va a dar un ejemplo vivo de lo que es hacer de la libertad un buen uso. Y les dice, en otras palabras les dice: yo tengo derecho a que ustedes me sostengan económicamente, la iglesia me debe de sostener a mí. Y les da 5 razones por las cuales debe la iglesia sostener a Pablo económicamente. Tenía toda la libertad y todo el derecho de pedir sostén, y les da los argumentos. Pero también tenía la libertad de rechazar el apoyo, y les da 3 argumentos por los cuales él ha rechazado la ayuda económica de los corintios. Pero fíjense, no siempre Pablo rechazaba la ayuda económica, porque recordemos que los filipenses le mandaban ofrendas a Pablo, y Pablo no estaba ministrando a los filipenses, estaba ministrando a los corintios. Y mejor el apoyo de Pablo venía de otras iglesias que de los corintios, que eran los que estaban beneficiándose de Pablo. Pero le dijo: yo prefiero, de por sí tenía Pablo enemigos que lo atacaban diciendo que era un falso apóstol. Y dice: si yo recibo de ustedes, van a decir que lo estoy haciendo por dinero. Y yo no quiero que nada entorpezca el avance del evangelio, así que no quiero dinero, ¿sí? La segunda razón es por el bien de los pecadores, que nadie pudiera pensar que Pablo hacía esto por el dinero, ¿sí? Que un pecador dijera, porque a veces podemos pensar, lo que quieren es sacarme dinero. Y la tercera razón por la que Pablo no acepta ayuda económica es por el propio bien de él, ¿sí? Porque esto le hacía esforzarse a él a disciplinar su cuerpo, y dice: no sea que yo, siendo heraldo para otros, venga a ser descalificado por haber hecho mal uso de su libertad. Entonces, en otras palabras, Pablo se está absteniendo de su libertad, está restringiéndola por un bien mayor, y ese bien mayor es que el avance del evangelio continúe. Entonces está dando un ejemplo positivo de cómo usar la libertad sabiamente. Ahora en el capítulo 10, otra vez pareciera que Pablo se va a salir otra vez del tema, pero no se va a salir del tema. Más bien ahora va a dar un ejemplo negativo de lo que es no saber hacer uso de la libertad. Cuando la libertad, si no la tomas con precauciones, te puede resultar perjudicial, ¿sí?
Así que pues déjenme dar un poquito de café. Vamos a orar antes de entrarle al capítulo 10. Bendito Dios, gracias Señor te damos por el privilegio que tenemos de estar aquí reunidos y poder estudiar tu santa palabra, Señor, que es luz para nosotros, que es alimento para nosotros, Señor. Es una necesidad para nosotros poder ser alimentados de tu palabra, Señor, que es lo único que nos puede sostener en este mundo tan en tinieblas, tan caído. Ayúdanos, Padre, a entender lo que tú quieres enseñarnos esta mañana, sobre todo en el tema de la libertad cristiana. Cómo podemos también a veces confiarnos demasiado en nuestra libertad y tener después problemas. Danos hoy un corazón entendido, un corazón y una mente abierta y sensible a tu palabra, Señor. Que realmente tu palabra pueda llegar hasta nuestro corazón, que no sea nada más un lujo cultural, un conocimiento adquirido, sino que realmente dé fruto en nuestra vida, Señor. Confiamos que así será porque te lo estamos pidiendo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, capítulo 10, ¿sí? Donde ahora nos va a dar un ejemplo de lo que es todo lo contrario de lo que mostró en el 9, un uso sabio y prudente de la libertad. Ahora nos va a dar un ejemplo de todo lo contrario, ¿sí? Cuando hacemos mal uso de la libertad, no importa cuántos privilegios tengamos, ¿sí? O sea, si se ven en sus bosquejos, el primer punto que trata es que tener privilegios no es garantía de éxito. Recuerdan que hace 8 días veíamos que Pablo decía que me echo a los judíos con tal de ganar judíos, me hago a los gentiles con tal de ganar gentiles, a todo me hago con tal de ganar a alguien, a ver si puedo salvar a alguno. Y comentábamos también que, por ejemplo, alguien que entiende perfectamente el Evangelio y comentábamos, bueno, ¿qué es si mi pariente me invita a la misa de mi sobrino, su boda, qué sé yo, cualquier ceremonia? ¿Podemos ir o no podemos ir? Y comentábamos que uno puede ir, sí, uno puede ir, pero tiene bemoles. O sea, uno puede ir por mostrar amor a esa persona, mostrarle amor, ¿sí? Pero eso es algo que cada uno tiene que decidirlo, cuál es la razón por la que voy. Puedo ir y mostrar amor, pero con la intención de a ver si puedo salvar a alguien, a ver si Dios me abre la oportunidad de poderle testificar a alguien, ¿sí? Pero entonces uno ya sabe cuál es el propósito por el cual va uno a un evento de estos. ¿Realmente voy con la intención de querer compartir el Evangelio o de plano ni siquiera llevo eso a la intención? Entonces, si yo voy con esa intención de compartir el Evangelio, está bien. Pero también vean cómo tiene bemoles. Si en cada ocasión yo estoy yendo, hay que analizar, ¿realmente estoy yendo porque quiero que Dios me abra una puerta y poder compartir? Y como Pablo dijo, salvar a algunos, ¿sí? ¿O realmente ya estoy participando quizá inconscientemente en estas cosas y ya me estoy exponiendo a pecar? Eso es lo que quiero que entendamos bien. Si vamos con el propósito de salvar a alguien o realmente o imagínate, el dueño de la compañía donde trabajas te invita para que seas su compadre, que le bautices a su chamaco. Uy, para muchos quizás sería un privilegio. Hoy va a ser compadre del presidente de la empresa. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Te prestas y tú dices, bueno, dice, sabemos que los ídolos no son nada, que es una fiesta pagana, no me va a afectar. Bueno, hay que ver. A veces es más vale hacer firmes tus convicciones a querer mediar, porque a veces realmente ya estamos haciéndonos partícipes. O sea, una cosa es, por ejemplo, si me invitan a una misa a mí, por ejemplo. Bueno, y voy con la intención de mostrar amor, la intención de que Dios me pueda abrir una puerta y compartir el Evangelio.
Pero si ya ves que paso y me hinco y que tomo la hostia, etcétera, ya estoy haciéndome partícipe de obras infructuosas de las tinieblas. Entonces uno puede decir, no, yo soy lo suficiente maduro, a mí no me va a afectar eso. Eso es de lo que trata el capítulo. Cuidado, cuidado, porque cuando piensas que no te puede afectar algo, cuidado, entonces puede afectarte, y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Vamos a ver cómo Pablo va a utilizar los pecados de Israel, ¿sí? Los pecados que cometió Israel, como para advertirle a los corintios y advertirnos a nosotros mismos en las cosas que podemos caer. Así que el primer punto es que los privilegios no son garantía de éxito. Y vamos a leer del 1 al 4. Dice así la palabra, 1 Corintios 10, versículos del 1 al 4. ¿Ya lo tenemos? Dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esa roca de la que cantamos hace rato. Entonces aquí Pablo está mostrando un privilegio único que tuvo Israel, que Dios los guiara a través del desierto, ¿sí? Tuvieron la dirección de Dios durante la travesía. Pablo se está remontando al Éxodo, ¿sí? Porque lo dice claramente, el por qué. Esa palabra por qué quiere decir que lo que está diciendo Pablo tiene relación con lo último que dijo. ¿Qué fue lo último que había dicho en el capítulo 9, 27? Que habiendo sido yo heraldo para otros, venga a ser descalificado. Porque, hermanos, no quiero que ignoréis. O sea, hay hilación. Pablo no se ha salido del tema, sigue hablando de lo mismo, de la libertad en Cristo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. A ver, esos que son ya bien duchos en Antiguo Testamento, ¿de qué nube está hablando? ¿Nube viajera o qué? Pero esa nube, ¿quién era? Era la presencia de... Imagínense ustedes, salieron 2 millones aproximadamente, Dios sacó de Egipto. Después de 400 años que estuvieron ahí de esclavos los judíos, que llegaron como 60 personas, cuando José mandó a traer a la familia. Y en 400 años parecían búlgaros, se reprodujeron, ¿sí? A grado que salieron como aproximadamente 2 millones de personas. Cruzar por el desierto, y aquí tantito que está una razón, miren cómo termino de estar asoleándome con la garganta inflada. ¿Cómo podría haber sido alguien sobrevivir, tanta gente sobrevivir en el desierto? La nube, Dios mismo los cubre. La nube, Dios no es una nube, la nube era una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una representación visible de Dios. Entonces la nube era Dios mismo. Dios estaba guiando. Ahora, ¿cómo ellos iban a saber andar en el desierto? Si nunca, ellos todos nacieron en Egipto, ¿cómo iban a saber para dónde jalamos? Izquierda, derecha. Pues la nube era Dios mismo. De día Dios los cubría con la nube. O sea, Dios era esa nube, los cubría. Y hasta donde se movía la nube, para allá iban. Si la nube se iba para allá, pues ellos iban siguiendo la nube. Y Dios los estaba protegiendo del sol. Ahora, y de noche era la columna de fuego, que era Dios mismo también. Los guiaba por medio de una columna. Así por 40 años. Durante 40 años Dios los estuvo guiando a través del desierto, ¿sí? Entonces, eso fue un privilegio único, ¿sí? Que mostraba el gran amor de Dios por su pueblo, ¿sí? Dice en Éxodo 13, 21, 22: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y luego dice, y todos pasaron el mar.
Ahí está hablando ya de otro episodio durante el Éxodo. ¿Cómo estuvo eso de que y todos pasaron el mar? Ajá. No cabe duda que has estado en los estudios del Antiguo Testamento. El Mar Rojo. Sí, salieron el pueblo, los egipcios, hasta el faraón dijo, váyanse ya, no los quiero ver aquí después de que se les murieron los primogénitos. Vámonos ya, llévense joyas, lo que hay, pero ahuequen el ala ya. Y ahí se va toda la multitud, pero llegan al mar, llegan y se topan con el mar. Y el faraón dijo, no, creo que se van a ir, ahorita voy por ustedes. Y dice, al cabo ya del mar no pasan. Y ahí ven cómo vienen los egipcios tras de ellos. Y Moisés, Moisés. Y Moisés, ¿qué voy a hacer ahora? Ya se daban. Y Dios le habla a Moisés y le dice, levanta la vara o golpea el mar, algo así. La cosa es que Dios, ¿se acuerdan cómo fue que abrió Dios el mar? Sí, pero por medio de un viento. De un viento, haz de cuenta que en una mesa tira tantita agua, agarra un popote y sopla, donde pasa el aire, se separa el agua. ¿Sí? Dios lo hizo así. Pero dicen un dato bien interesante: si eran 2 millones de personas, ¿cuánto Dios tuvo que haber separado las aguas? Más o menos échenle un cálculo. ¿Y cómo supieron eso? Exactamente. Sí, porque uno piensa nuevamente que se abrió un camino, si hagan de cuenta la entrada y por ahí iban todos formaditos, pero dicen, si hubieran pasado formados 2 millones, cuando ya llegó el primero a Canaán, el otro todavía no termina de pasar. Dios tuvo que abrir el mar, se calcula que mínimo 2 kilómetros de separación entre el agua aquí y para que pasaran todos, órale, hechos bola. Y pasaron así, otro milagro de Dios. Y cuando los egipcios dijeron, vamos tras de ellos, ¿qué dice Dios? Levante la vara y se cierran. Y Dios acabó con todo el ejército sin que los judíos hayan sacado ni una sola arma. Dios los destruyó a todos. Ni resorteras tuvieron que sacar ni nada. Dios lo hizo todo. Así que vean otro privilegio. Dios los guiaba a través del desierto por medio de la nube, los protegía, los alumbraba, los hizo pasar a todos por el mar, acabó con el ejército del faraón. Dice versículo, mándame. Marta, pásate para acá. Entonces dice el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. No quiere decir que los sumergió Dios en el mar, sino el bautismo es un acto de identificación. Todo el pueblo quedó identificado con Moisés como su líder espiritual, como el líder designado por Dios, ¿sí? Entonces ya llevamos 2 privilegios: la dirección de Dios, ¿sí? El cruce por el Mar Rojo, y ahora sí viene lo que decía Armandito. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. ¿Cuál era ese alimento, Armandito? Ahora sí, dinos. ¿Qué era eso del maná? Más o menos, ¿conocen la tapioca? Hagan de cuenta como que fuera tapioca, bolitas así blancas, tapioca, sabor dulce y todo. Porque otra cosa era, por 40 años, ¿cómo iban a sobrevivir 40 años sin alimento? Por mucho que llevaran su itacate y todo, no les iba a durar para 40 años. ¿Cómo los iba a mantener Dios? Hacía llover maná. Todos los días, por las mañanas, Dios hacía llover el maná. Que dicho sea de paso, ¿qué significa maná? ¿Qué es esto? Porque los judíos no conocían eso. Cuando vieron las bolitas en el piso, dijeron, maná. O sea, ¿qué es esto? Eso es lo que se llama maná. ¿Qué es esto? Pues esa era como una materia prima. Con eso podían preparar diversos guisados. Y así fue como Dios alimentó a su pueblo. Vean cuántos privilegios tuvo Israel. Que diría
El propósito era llegar a la tierra prometida y sin embargo no llegaron. O sea, tener esos privilegios no era garantía de que iban a llegar. Vamos a ver por qué. ¿Sí? Lo que iba a durar un viaje cortito, ¿sí? Iba a ser un viaje máximo 3 meses. Pero ¿por qué Dios los dejó 40 años? Los castigó porque tuvieron miedo de ir y tomar la tierra. Dios les dijo, vayan y tomen la tierra. Y ellos, en vez de confiar en Dios, hicieron que mandaron espías. A ver, ve, echarle un vistazo a cómo está la tierra. Oye, ¿sí es cierto que en esa tierra fluye leche y miel? No, sí, está ahí de todo, melonzos. Pero ¿qué crees? Hay unos grandulones que Uriel se ve chiquito al lado de ellos. Grandulones. Y tuvieron miedo. Dijo, no, pues ¿para qué tanta travesía? Y aquí nos van a matar. Dios les dijo, por haber dudado de mí, ahora se regresan. Y por cada día que anduvieron espiando la tierra, yo los voy a dejar 1 año. Anduvieron 40 días espiando la tierra, 40 años los dejó Dios ahí. Y ellos decían, se van a morir nuestros hijos. Le reclamaban a Moisés, todos nuestros hijos se van a morir. Y Dios les dijo, los únicos que van a entrar van a ser los hijos. Todos ustedes se van a morir, todos en el desierto, ¿sí? Y todos de 20 años para arriba, todos quedaron muertos en el desierto. ¿A excepción de quién? Josué y Caleb, porque fueron los únicos que no dudaron de Dios, que dijeron, vamos, no sean miedosos, Dios nos va a dar la tierra. Tú cállate, ya después querían hasta apedrearlos a ellos, ¿no? Y todos murieron ahí. Entonces, bueno, esto venía de cómo los mantuvo Dios durante 40 años con el maná. En cuanto entraron a Canaán, la tierra prometida, ¿qué sucedió con el maná? Nunca más Dios volvió a mandar maná. Bueno, exactamente. Pablo aquí está citando nada más 4 privilegios, pero hubo más. Dice, en el versículo 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Tenían comida, Dios los cuidaba de día y de noche, los protegía del sol, pero y el agua, también escasea el agua. Pues ya el pueblo empieza otra vez a quejarse con Moisés, no hay agua, Moisés. Sí, dile, hermanito, que voy a tener un garrafón. Ahí no pasaba así. Ahí sí de verdad no había agua. Y Dios le dice a Moisés, yo voy a darles agua. Y ahí es donde está la roca de Oreb, que le dice, agarra la vara, con tu vara, y golpea la roca y va a dar agua. Y es lo que hace Moisés, golpea la roca y empieza a salir de la roca, ¿sí? Por eso dicen, Cristo es la peña de Oreb, porque Él daba el alimento, el agua, y empieza a fluir un montón de agua, ¿sí? Y el pueblo pues, llenan sus cantimploras, todo, ¿no? ¿Y por qué después Moisés no entró a la tierra prometida? Digo, nada más como... Ahí sí lo hizo, pero en la segunda ocasión, en vez de golpear, no, ahí Dios le dijo, háblale a la roca, no que la golpeara, que háblale a la roca y la roca va a dar agua. Porque otra vez ya lo tenían hasta aquí a Moisés los judíos. Y entonces en lugar de hablarle a la roca y que vieran que Dios era el que estaba dando el agua, golpeó la roca y dice, les voy a dar agua, y golpeó la roca y salió agua. Pero Dios le dijo, por haberme querido robar mi gloria, no vas a entrar tú a la tierra de Canaán. Sube a la punta del cerro y desde ahí la vas a ver. Pero ahí, hasta ahí llegaste, ahí te vas a morir. Y eso es de los episodios más tristes de la Biblia, la muerte de Moisés. Bueno, la cosa es que 4 privilegios únicos que tuvo Israel. La dirección de Dios durante 40 años, ¿sí? Cómo Dios los hizo cruzar por el mar en seco, cómo Dios proveyó alimento para ellos, el maná, y cómo Dios proveyó agua para ellos durante 40 años, ¿sí? Pero cualquiera pensaría, con esos privilegios seguro que llegan a la tierra de Canaán. Pero esto nos lleva al segundo punto. Los buenos comienzos no garantizan buenos finales. Y eso sucedió con Israel. No llegaron finalmente. ¿Han conocido ustedes gente que comienzan su carrera cristiana, van re bien y todo, y de repente se alejan, se pierden, sabrá Dios ya que fue de ellos, ¿no?
Yo he conocido casos, y no porque tengan que venir aquí con nosotros, pero si yo supiera que bueno, andan en otra iglesia, qué bueno, ¿no? No tiene que ser a fuerza aquí, pueden ir a otra iglesia, pero que tú sabes que siguen andando en la fe, pero resulta que no andan en ningún lado, y comenzaron bien, echándole ganas y todo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Entonces, nunca pensemos que porque alguien ha comenzado bien la carrera cristiana va a terminar bien. A veces en el camino se pierden, y si es un verdadero creyente, ¿qué va a pasar? Dios lo va a traer de regreso por la buena o por la mala. Pero también, sí, pues con vara o con callado, dice. Pero también puede ser el caso que a lo mejor nunca fue creyente, nada más fue jarabe de pico. Porque ven, sí, más vale paso que dure que trote que canse. O sea, en la vida cristiana hay caídas y todo. De repente nos desbalagamos un poco, pero finalmente vuelve uno. No se queda uno ahí perdido, porque Dios no puede ser burlado. Y aquí lo vamos a ver. Vean el versículo 5. Después de que Dios hizo todas esas cosas por ellos, dice, pero, palabra que es, pero, una adversativa. Ahora viene un contraste. Todo lo que hizo Dios, pero ahora viene el contraste. De los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Durante tantos años y tantos años iban muriéndose, y estaban dándole vueltas al desierto, y ya nada más decían los chamaquitos, hace 2 vueltas aquí enterramos a mi abuelito y todo, y muertos, y era un recordatorio por haber desobedecido a Dios. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora, ¿por qué pasó esto? Se preguntan, el versículo 6 te da la respuesta. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Saben? Los judíos pensaban que tantas cosas ha hecho Dios por nosotros, Él no nos haría algo así. Y a veces así pensamos que Dios nunca me haría eso a mí. Y aquí vemos que nos dice claramente, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y estas cosas se dieron como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, tantos milagros que había hecho Dios, cualquiera pensaría, no, pues no va a haber nada que los detenga en llegar a Canaán, ¿sí? Esos milagros impresionaban, pero nunca garantizaron que iban a llegar. A pesar de los milagros, no era garantía que iban a llegar a Canaán. Entonces Pablo los exhorta a tomar nota. Por eso les dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Alguien podría pensar, a mí eso no me pasa. O sea, ¿ves el pecado de alguien? Dices, a mí eso nunca me pasaría. No, ¿cómo es posible que pudiera haber hecho este hermano eso o un incrédulo? A mí no me pasaría eso. Cuidado, cuidado. Pablo lo dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar. ¿Por qué a cualquiera? Porque todos somos pecadores. Entonces, y bajo ciertas circunstancias, presiones, tentaciones, nos puede pasar lo mismo. Por eso entonces, aunque tenemos libertad para hacer algunas cosas, cuidado, cuidado, porque la libertad sin precaución es peligrosa. Es como, por ejemplo, el que se dedica a la pirotecnia. ¿Es malo? ¿Es pecado hacer eso? No, no es malo. Tiene libertad para dedicarse a la pirotecnia. ¿Pero qué requiere? Mucha precaución. Mucha precaución, porque puede pasarle un accidente y hasta morir, ¿sí? Entonces, vamos a ver 4 maneras ahorita en las que ellos demostraron su incredulidad y su deslealtad a Dios. Vean, dice aquí,
en el 7, ni seáis idólatras, ¿sí? Como algunos de ellos. O sea, el primer pecado que cometió Israel fue la idolatría. Idolatría. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, que realmente la palabra jugar es un eufemismo de se levantaron a tener destrampe sexual. ¿Cuándo sucedió eso? ¿A qué pasaje del Éxodo se refiere aquí Pablo? A ver, try to remember. No, pero aquí está diciendo que está hablando del pecado de idolatría. Cuando el becerro, Moisés sube al monte a recibir los mandamientos de Dios, mientras el pueblo se queda abajo a las faldas del monte esperándolo. Y ven que, bueno, es que veían que no llegaba Moisés. Dijeron, de seguro algo le pasó a Moisés. Entonces le dicen a Aarón, ¿y ahora? Dice, ¿qué hacemos? Y la brillante idea de Aarón dice, traigan todo el oro que trajimos de Egipto, traigan. Y lo funden y hacen un becerro de oro, ¿sí? Y les dice a Aarón, aquí está su Dios que lo sacó de Egipto. Imagínate nada más, qué barbaridad. ¿Y qué hace el pueblo? Empiezan a adorar al becerro, ¿sí? Al estilo pagano, y empiezan a comer, a beber. Beber se refiere a emborracharse. Y luego, pues sálvese el que pueda, ya. Se volvió eso un verdadero degenere, ¿sí? Entonces, ahí Pablo lo está acusando de idolatría. ¿A dónde los llevó la idolatría de adorar la imagen? Comenzaron a adorarla, porque así era el estilo pagano. En sus adoraciones paganas terminaban en destrampes sexuales. De Egipto, sí. Y además iban a pueblo pagano. Entonces por eso Dios quería evitar todo eso. Entonces dice en Éxodo 32:6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a regocijarse. Eso. Luego voy a sacar otro pecado que cometió Israel durante esa travesía. En el versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Aquí de qué estará hablando? Digo, ya tiene ratito que estudiamos todo eso, ya tiene 2-3 años que estábamos en el Éxodo. Pero acuérdense cuando dice, y fornicaron. Les voy a recordar un poquito. Anda, con las moabitas. O sea, iban a llegar, en la travesía estaban estacionados enfrente de Moab, enemigos acérrimos de Israel. Pero las moabitas no estaban como para despreciarlas. Y entonces, ¿qué hicieron los hombres judíos? Empezaron a coquetear con ellas y estas, hey, ven, vamos a adorar a nuestro Dios. Y entonces se hicieron partícipes de sus fiestas y terminaron metiéndose con ellas, ¿sí? Cometieron fornicación. Les cito textualmente, esto está en Números 25. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Acuérdense que Moab era de los descendientes de Lot, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Fíjate, una fiestecita, ven, vamos a hacer una fiesta a nuestro ídolo, ¿sí? Y el pueblo comió, o sea, se hizo partícipe de eso, y terminó inclinándose ante sus dioses. A los que conocían al Dios verdadero, que nunca les pasaría eso, les estaba pasando. Entonces por eso a veces hay que tener cuidado a donde estemos, porque a lo mejor terminamos participando y contaminándonos. Dice, y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová. O sea, Dios es cosa seria esto. Delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Dios le dice a Moisés, dale chicharrón, si no, voy a seguir mandando mortandad. Hay que ahorcarlos. Híjole. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor, con el dios pagano este. Y fíjate todavía la ocurrencia de un judío, dice. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel.
mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. O sea, había fiesta en Moab. Estos andaban ahí donde no deben de estar. Dijo, vengan, vamos a la fiesta. No, pero nosotros somos hijos del Dios, ¿verdad? Ay, ¿qué tanto es tantito? Ven, y ahí van, y empiezan a participar, a comer sus fiestas, y terminan adorando a los dioses paganos. Y Dios manda mortal. Pero vean la ocurrencia del último, que uno todavía dijo, no, esta está re bien, yo me la llevo, véngase conmigo, y se la lleva. Y no le importaba que se estuviera muriendo, que Dios lo estaba castigando. Este todavía se llegó a una madianita, ¿sí? Y cuando lo ve Fines, pues ardió en furor, como dices, todo lo que fueron a ocasionar, y todavía tienes el descaro de traerte una acá a nuestro campamento. Y va y dice, tomó una lanza y dice, ¿qué hizo? ¿Sí entienden esto de los alanceó? Como si fueran aceitunas, así con el palillo. Cuando agarras una aceituna, que la clavas en el palillo, eso fue como a los dos juntitos, órale, como si fuera brocheta, órale. Y cesó la mortandad, ¿sí? Entonces Dios castigó ese pecado. Entonces fíjense, los privilegios que tenía Israel, y aún así, si no andan en los caminos de Dios, Dios no pasa por alto el pecado. Tarde o temprano Dios ejecuta acción. Ahora vamos al versículo 9. Ni tentemos al Señor, el tercer pecado, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. A ver, hermanito, este otro no hablaba de serpientes. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es tentar a Dios? O sea, es poner a prueba a Dios. Eso es tentar a Dios, poner a prueba a Dios. ¿A poco será que sí me va a castigar? No, yo creo no pasa nada. Voy a cometer mi pecado, no va a pasar nada, ¿sí? Eso es estar tentando a Dios, poniéndolo a prueba, a ver si es cierto que te castiga o no te castiga, ¿sí? Y Israel estaba haciendo todas estas cosas, tentando a Dios, poniéndolo a prueba, ¿sí? No va a pasar a mayores, que no sé qué. Y esa es la costumbre que tenemos de, podemos saber que algo es pecado, decimos, no, pero no pasa nada. No pasa nada, ¿sí? Hasta que pasa, ¿verdad? Hasta que pasa. Entonces eso es tentar a Dios. Entonces estaban tentando a Dios, el pueblo desobedecer todo, tentando a Dios, como dicen, ya me están poniendo mucho prueba. Y entonces, ¿qué hace Dios? Nada más estaban se quejando con Moisés, de todo se quejaban con Moisés. Y entonces Dios dice, a ver, es cierto que no actúo. Y les mandó una plaga de serpientes. Entonces eran serpientes venenosas. Entonces de repente en el desierto aparecen las serpientes y a todo mundo estaban mordiendo y muriéndose. Ellos entienden que pues fue culpa de ellos. Y vean, dice, les va a leer el pasaje de Números 21. Después partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma está fastidiada de este pan tan liviano. Fíjense, no había pan ni agua, ya Dios les estaba dando. Y luego todavía dicen, ya estamos hartos del maná. Ya estamos hartos. Sopa de maná, guisado de maná, postre maná con crema y puro maná. Fíjense, la ingratitud, ¿no? Ya estamos fastidiados de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, la serpiente de bronce. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno,
miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Recuerdan este pasaje en el Evangelio de Juan? Pero ¿quién se lo está diciendo a quién en el Nuevo Testamento en Juan? Empieza con Nico y termina con Demo. Nicodemo. Cuando Nicodemo va a ver a Jesús de noche, Jesús cita este pasaje que dice: así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjense que cuánta verdad, ahí se puede ver el Evangelio. Cuando las serpientes estaban mordiendo a los israelitas, Dios no le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Háganse unas botas largas para que no los muerda. No les dijo, preparen un ungüento y donde te muerda la víbora te lo untas y no vas a... No, ¿qué le dijo? Hazte una serpiente, ponla en un palo grandote en el centro del campamento, y si a alguien le muerde la víbora, todo lo que tiene que hacer es voltear a ver a la serpiente y vivirá. ¿Qué era eso? Un acto de fe. Un acto de fe. ¿Por qué? Porque a lo mejor, imagínate, lo mordió uno la víbora y que está viendo la serpiente. O sea, pero el que había creído volteaba y veía a la serpiente de bronce y sanaba, no moría. Dios, el remedio fue lo mismo que causaba la muerte. La serpiente era la causa, el remedio era otra serpiente. El problema con nosotros, ¿cuál es? El pecado. Y la solución es que Cristo fue hecho pecado para que nosotros podamos vivir. Entonces hagan de cuenta que todos nosotros, desde que nacemos, desde que estamos así, ancinita, desde que nacemos ya mordidos por la víbora. Ya traemos el pecado en nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es voltear por fe a la cruz de Cristo y vivirás. Porque si no, moriremos. O sea, esa es la ilustración que le está dando Jesús a Nicodemo, ¿sí? Lo mismo que sucedió en el desierto era lo mismo que pasó ahora. Todos, la única manera de que no mueras eternamente es volteando por fe a la cruz de Cristo. Por eso Cristo le dio esa ilustración a Nicodemo. Perdón. Mi cafecito caliente porque no, esta vida mejor que se acabe. No es. En fin, pero como dijo Uriel, aquí estamos. Entonces sí, ¿qué pasó después siendo un pueblo idólatra? Después Dios le dijo a Moisés que cómo fue que destruyeran la serpiente, ¿no? Porque si no el pueblo le iba a empezar a adorar. Entonces, porque el pueblo era idólatra. Entonces, no recuerdo bien, Armandito, pero creo que tuvieron que destruir después esa serpiente, porque comenzaban ya a llevarle sus veladoras y toda la cosa, ¿no? Entonces, ok, y por eso perecieron, dice. Y luego el cuarto pecado, murmuración. Dice en el 10, ni murmuréis, cuarto pecado, ¿sí? Entonces hemos visto que han cometido pecados de codicia, de idolatría, de fornicación, de tentar a Dios, y ahora uno más, murmuración. Dice, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, ¿sí? Esto sucedió en Números 16, ¿sí? Murmurar es quejarse en contra de Dios, ¿sí? Eso es estar murmurando, hablando mal de Dios porque te estás quejando todo el tiempo, ¿sí? Y Dios no permitía eso. Y Dios castigó ese pecado con mortandad. Pero se me olvidaba decirles hace rato algo, que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento dice que murieron 24,000 y Pablo dijo que 23,000. ¿Sí notaron esa discrepancia? Hay 1,000 de diferencia. ¿Y dónde quedan esos 1,000? Porque aquí dice en Números 25:9 dice, y murieron de aquella mortandad 24,000, ¿sí? Eso es lo que dice en el Antiguo Testamento. Pero Pablo en el Nuevo dice que fueron 23,000. Por eso de algunos dicen, la Biblia tiene errores. Y ese es uno de ellos.
¿Qué le contestarías tú a alguien que te dice? No, están hablando del mismo, sí. Mira, en 10:8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ajá, y en Números dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Mande? Bueno, es que esto no es ninguna contradicción, ni puedes decir, esto lo sacan los que quieren atacar la Biblia, que para empezar si fueron 23 o 24 o 23, no pone nada en entredicho nuestra fe, ni tambalea todo lo que está diciendo. No, aquí la diferencia y lo que la mayoría de los autores es que Pablo está diciendo, murieron 23,000 en un día. Y Moisés está diciendo, murieron 24,000, o sea que 23,000 murieron en un día y todavía el otro día, 2 días, siguieron muriendo otros. Entonces, ¿dónde está la contradicción? Lo que pasa es que hay que leer bien, que Pablo está diciendo en un día, y Moisés no está diciendo que en un día, él nada más dice, en esa mortandad murieron 24,000. Lo que se entiende es que después de ese día murieron todavía otros más. Aquí hay algo interesante y es al margen. La Biblia es inerrante, quiere decir sin errores. Pero cuando hablamos de eso, estamos hablando de los escritos originales. En las traducciones a veces sí hay errores en las traducciones, pero por ejemplo, no son errores que tambalean la fe, pues que digamos, no, o sea, son detallitos, así cosas, pero a veces tienen una explicación y la cosa es estudiar bien el pasaje. Así, pero aún con todo y eso, la Biblia es confiable. Podemos confiar en lo que dice la Biblia. Que a veces la traducción no es muy exacta. Bueno, a veces por eso se hacen las revisiones. Bueno, vamos. Entonces, a pesar de los privilegios que tenía Israel, Dios los castigó sus pecados. ¿Y de qué manera? Los castigó con muerte, ¿sí? O sea, ¿cómo castigó Dios la idolatría? Con muerte, ¿sí? Las fornicaciones con muerte, la murmuración con muerte, ¿sí? Versículo 11 dice, y estas cosas aquí repite la advertencia, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas ¿para qué? ¿Qué dice ahí? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, si esto quedó escrito en la Biblia, ¿con qué propósito fue? Que tomes nota, amonestarnos, que te des cuenta, ¿sí?, de lo que pasa cuando no andamos en obediencia. Dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, los que vivimos ya en esta era de Cristo para acá, a eso se refiere los fines de este siglo. Porque nosotros tenemos una ventaja que no tenían los israelitas. Nosotros ya vimos sus errores y podemos aprender de ellos. Ellos no tenían, o sea, ¿cómo me explicaré? No tenían un ejemplo de dónde tomar nota, como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino crecer, echa las tuyas a remojar, o sea, toma nota. Entonces nosotros tenemos una ventaja porque ya vimos lo que pasa con ellos, llevamos una ventaja. Entonces dice el dicho, el que desconoce o ignora la historia, está obligado a repetirla, ¿sí? Por eso es importante tomar nota de la historia, porque si no, después andas cantando, siempre caigo en los mismos errores. Pues sí, no tomamos en serio las advertencias. Entonces, esta es una seria advertencia de Dios, ¿sí? Lo que va a decir aquí a continuación. Así que el que piensa estar firme, ¿sí?, mire que no caiga. 12. Así que el que piensa estar firme, qué bueno, o sea, tú piensas que eres una persona muy madura, que a ti jamás te va a pasar esto, que has crecido en madurez espiritual. Qué bueno, dice Pablo, qué bueno. Pero aguas, puedes también caer, ¿sí? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, esta advertencia era aún para los que creen estar firmes, a los que creen que a mí nunca me va a pasar eso. Cuidado, porque aquí vimos ya todas las cosas que pasan, ¿sí? Y entonces los corintios, cuando están leyendo esta carta, ¿qué habrían pensado? Bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con nosotros?
Mucho porque ellos estaban cometiendo los mismos pecados. Los mismos pecados que cometió Israel miles de años atrás. Ellos los estaban cometiendo y Pablo está diciendo, vean lo que pasó, ¿sí? Estos corintios eran culpables de los mismos pecados debido a su codicia, ¿sí? Entonces cometían fornicación, murmuración, división, todo lo que estamos viendo en la carta. Estaban haciendo los mismos pecados. Ahora esos pecados se ven hoy en día rarísima vez, ¿verdad? Entonces fíjense, Dios castigó la desobediencia de Israel. Israel estaba pecando contra la ley de Dios. Pero ¿qué es peor ahora? Pecar contra la gracia es peor, ¿no? O sea, para nosotros todavía sería peor porque estamos pecando contra la gracia de Dios, ¿sí? Y no pensemos que porque somos cristianos, ¿sí?, Dios va a pasar por alto nuestro pecado. Dios no lo va a pasar por eso Pablo les dice en 9:27, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, venga a ser descalificado. Pero recuerden, Pablo no está hablando ni amenazando con que pierdan la salvación. Eso está fuera de todo contexto aquí, no está hablando de eso. El contexto es que si Pablo no se disciplinaba y tenía autocontrol sobre su cuerpo, corría el riesgo de ser descalificado, de que en una de esas cayera y perdiera su testimonio. Entonces, Dios no está diciendo aquí que, pecaste y ya te vas a ir al infierno. No, porque un verdadero creyente no se va a ir al infierno, lo sabemos. Pero que sí, Dios puede tomar tu vida, ¿sí?, para que no sigas ya siendo un mal testimonio para la causa. Y lo va a decir Pablo en Corintios en el 11. ¿A cuántos Dios no mató por estar tomando la cena del Señor indignamente? Dios los mató nuevamente, ¿sí? Entonces, lo que está hablando es pérdida de galardones, de recompensas, no de salvación, que quede eso claro, ¿eh? Entonces, dice aquí, entonces del versículo 1 al 12, ¿sí?, como que tú te pones a leer y dices, híjole, pero pues es que está re difícil, ya cuando vienen las tentaciones y el cuerpo es débil y el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y pudo más la tentación. Bueno, vean aquí la promesa que Dios hace en el versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, lo que te pasa a ti le pasaba a Israel también. Lo que te pasa a ti le pasa a cualquiera. O sea, no puedes decir que tu tentación es sobrehumana, solamente a ti te está pasando eso, no. Pero ven aquí la promesa de Dios, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Y esto te debe de animar. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vamos bien a terminar el pasaje y ahorita explicamos. Por tanto, o sea, como consecuencia de todo lo que acaba de decir Pablo, dice, por tanto, amados míos, ¿qué les dice? Huid de la idolatría, ¿sí? Ya les había dicho en el capítulo 6, huyan de la inmoralidad, huyan de la fornicación. Ahora les dice, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participábamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿Que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Vean aquí el 20. Antes digo que los gentiles sacrifican, lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién se lo sacrifican? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Hasta ahí vamos a ver este versículo. Pero vamos a analizar esto. Lo primero que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
Entonces, ¿qué aprendemos de ahí? Lo primero que tenemos que ver es que Dios le pone límite a la tentación, a la prueba. Dios le pone límite, ¿sí? Primeramente, la tentación es de carácter humano, no es algo sobrehumano. Segundo, Dios le pone límite a la tentación, ¿sí? O sea, Dios nunca va a permitir que tú seas tentado más allá de tus fuerzas, ¿sí? Porque dice, pero fiel es Dios, y eso debe darnos confianza, fiel es Dios, que no va a permitir que te tienten más. O sea, no puedes decir, no, es que no pude resistir esa tentación. No podemos decir eso, porque aquí hay una, dice, Dios no va a permitir eso. Entonces, ¿por qué pequé? Porque quisiste, porque Dios te da la salida para que puedas soportar. Ahora, hay que explicar esto de la palabra tentación. Cuando nosotros decimos, ¿es lo mismo tentación que prueba? What is the difference? Muy bien, Pati, ponte palomita, pero en el griego la palabra es peirasmo y se utiliza tanto para prueba como para tentación, dependiendo del contexto en el que se utiliza. O sea, una prueba, vamos a verlo como prueba. Dios nunca te va a mandar una prueba, ¿sí?, que no sea humana, y Dios dice, no voy a permitir que la prueba te supere. O sea, ahí aprendemos una cosa, Dios es el sastre de las pruebas. Nunca te va a mandar algo que Dios diga, no, esto no lo va a aguantar. Si Dios lo manda, vas a aguantar y te va a dar la salida. Pero también la palabra peirasmo significa tentación, la incitación, la invitación a hacer algo malo, ¿sí? Entonces Dios también está diciendo ahí, yo también voy a cuidar de ti. Pero no está diciendo que va a quitar la tentación, no está diciendo eso, dice, te voy a dar una salida para que puedas soportar. Entonces, Dios nos da instrucciones para soportar la tentación, ¿sí? Por ejemplo, nos está diciendo, huid de la fornicación, huid de la idolatría, huid, le dice Pablo a Timoteo, de las pasiones juveniles, o sea, huye de las tentaciones. Entonces, cuando uno cae en tentación, primero ver, ¿tuve la oportunidad de haber huido o yo solito me expuse a la tentación? O sea, cada quien sabe qué cosas resultan tentadoras. Entonces son las cosas de las que tiene uno que huir, ¿no? Si tengo tentación con el trago, pues no va a tener mi botella de alcohol en mi cuarto, porque ya sé que es tentación para mí y voy a terminar como araña fumigada. Entonces, cada quien sabe de dónde le aprieta el zapato, ¿sí? Entonces son de las cosas que uno tiene que huir. Entonces, si uno cae en la tentación, no es porque Dios no haya sido fiel, es porque no obedecimos al Señor, ¿sí? Aún vamos a suponer, ¿qué pasó con José, el de Potifar? Ese sí lo pescó la tentación, no la andaba buscando. Llegó la patrona y a ver, José, quiero contigo, ¿sí? ¿Y qué hizo? Huyó, dijo, ahí nos vemos, dice, porque dijo, yo no podría pecar contra Dios, ¿sí? Entonces, hay que entender bien esto. Entonces, Pablo está diciendo que se debe de huir de la idolatría, de las pasiones juveniles. Esto, huir quiere decir medidas drásticas, ¿sí? Miren, imagínense que esta mesa sea la azotea de un edificio así grandote. Entonces, bueno, que toda esta plancha es un edificio. Y si yo me pongo a brincar en el centro, puedo brincar, echar marometas, pero conforme me acerco a la orilla, el riesgo está aumentando, ¿no? Y si sigo acercándome más a la orilla y sigo haciendo los mismos brincos, fíjate, estoy haciendo lo mismo aquí que en la orilla, pero en la orilla ya estoy corriendo riesgos, ¿sí? Entonces, ¿qué debe uno de hacer? Pues mejor mantente lejos del peligro, porque algo que podría ser no pecado puede llegar a terminar en pecado. ¿Me explico de lo que está tratando de explicar Pablo? Cómo a veces si haces mal uso de tu libertad, ¿sí?, pero sin precaución, puede llevarte a cometer pecado. Me gusta cuando dice que los ídolos nada son. Entonces, si mi compadre me invitó a ser, si mi patrón me invitó a ser su compadre, y le dices, pues, ya sabemos que los ídolos nada son, Pablo. O sea, tú mismo lo acabas de decir, los ídolos nada son. Entonces, ¿qué tiene de malo que yo sea su compadre y vaya y lo acompañe? Si yo sé que los ídolos nada son. Pues sí, los ídolos nada son. Pero Pablo está diciendo que los demonios, esos sí son reales. ¿Y qué está diciendo?
Quienes adoran a los ídolos, en realidad, ¿a quién están adorando? A los demonios que están detrás de los ídolos. Y esos demonios son los que hacen que la gente no busque al verdadero Dios, ¿sí? Porque los tienen bien atrapados a través de las imágenes, los tienen bien atrapados. Entonces Pablo termina diciendo, ¿desafiaremos a Dios? O sea, con todo esto que Pablo le está diciendo, dirías, ¿todavía te atreverías a desafiar a Dios? Ya viste las consecuencias de lo que pasa. Dios no va a pasar por alto el pecado. Tarde o temprano te la va a aplicar. Entonces, debemos entender esto, que aunque los ídolos nada son, los demonios sí son reales, ¿no? Entonces, ¿a quién se está dirigiendo a Pablo aquí? A aquellos creyentes que alardean de que son muy maduros. Y Pablo les dice, qué bueno que seas maduro, que tienes el suficiente conocimiento, pero tienes que tener también amor para no lastimar a un hermano de conciencia débil. Qué bueno que tienes libertad y la entiendes, pero debes de usarla con precaución, ¿sí? Porque puedes terminar mal también, ¿sí? Podrás ser más fuerte que tu hermano débil, pero no más fuerte que Dios. Entonces, en otras palabras, está diciendo, es peligroso estar coqueteando con el pecado, ¿sí? Por muy fuerte que te sientas, ¿sí? Y que no va a pasar nada, y estás tentando a Dios, y tentar a Dios ya vimos que es pecado. Incluso aquellas cosas que son amorales pueden llegar a ser un problema. Miren, por ejemplo, una persona puede beber con moderación, pero también está corriendo el peligro de que algún momento ya deje de ser bebida con moderación y termine siendo un borracho, ¿sí? O sea, algo que no tiene nada de problema que pruebes alcohol, porque en la Biblia no vas a encontrar un versículo que te prohíba que no debes tomar alcohol. Pero si eres moderado y después ya terminas siendo borracho, la borrachera sí la condena la Biblia. Eso sí es pecado en la Biblia, no tanto la ingesta, la borrachera. O por ejemplo, ¿tiene algo de malo ser muy trabajador? No tiene nada de malo ser trabajador, pero eso es algo que bueno, pero puede llegar a llevarte a ser adicto al trabajo. Yo conozco personas que pueden decir, son adictas al trabajo, ¿sí? No sé si ustedes conozcan a alguien, pero sí hay personas que son adictas al trabajo. En inglés les dicen, bueno, no sé si sea en forma de chiste o qué, les dicen workaholic, de alcohólico, le ponen lugar de alcohol, como adicto al trabajo, ¿sí? Workaholic, así como un juego de palabras, adictos al trabajo. Su única satisfacción está en el trabajo, No es malo ser trabajador, pero cuando ya te volviste adicto al trabajo, ¿sí? Ya le estás dando más preferencia al trabajo que a Dios. Cuidado, algo que no era malo puede llegar a terminar en algo que te está alejando de Dios, ¿sí? O, ¿qué tiene de malo que me junte con maleantes? Bueno, por sí mismo no tiene nada de malos, pero ¿qué dice la palabra? El que con lobos anda, aullar aprende. Puedes estar corriendo el riesgo, por muy maduro que pienses, no, a mí no me pasaría nada, aunque me invitaran yo no participaría en eso porque yo soy muy maduro. No, Pablo está diciendo, cuidado, esas amistades pueden llevarte quizá a algún día participar en una actividad también ilícita, ¿no? O ser tú mismo víctima del delito. ¿Cuántas veces hemos visto personas que, digamos, hubo balacera en el antro y, digamos, ahí había alguien que era muy maduro en Cristo que dijo, a mí no me pasa nada, vine con mis amigos, etcétera, ¿sí? Pero estuvieron en el lugar equivocado, a la hora equivocada, con las gentes equivocadas, y por eso les pasó. Eso es lo que trata de advertir Pablo. No hay cosas que por sí mismas no son pecados, pero si las usas con poca sabiduría, pueden llegar a ser un problema para ti. O por ejemplo, ¿tiene algo de malo amar a nuestros padres? Claro que no, qué bueno, la Biblia nos manda más. Pero cuando eso ya se vuelve idolatría a los padres, ahí hay un problema ya, ¿sí? O sea, de que personas que jamás se cortaron el ombligo, ¿sí? Casados ya y nunca se cortaron el ombligo. Yo debo admitir que por muchos años al principio no me había cortado el ombligo. Mi mami me dijo y mi mami me mima y a veces no es nada de malo querer a nuestros padres,
Pero a veces sí puede llegar a convertirse en idolatría a los padres. Puede decir, huir de la idolatría, ¿sí? O quizá tengas un deseo legítimo de tener tu Nintendo. No tiene nada de malo. Pero ese deseo puede llegar a convertirte en una persona materialista, ¿sí? Entonces, lo que trata de ver Pablo es que como algo que parece inofensivo, a la larga puede llegar a ser un problema si no usas bien tu libertad en Cristo. O queriendo hacer alarde de tu mucha madurez, de tu mucha espiritualidad, estés ya cayendo en terreno peligroso, ¿sí? Entonces, no debemos alardear de que somos muy maduros, de que eso a mí jamás me va a pasar, porque a cualquiera nos puede pasar, a cualquiera nos puede pasar. Cuando tú piensas que eres muy maduro, estás cayendo ya en la soberbia, ¿sí? Y cuando uno se ensoberbece de que, yo soy bien maduro y jamás me va a pasar eso, yo jamás haré eso, y caes en la soberbia de pensar que es el problema. Es como leíamos hace rato en los proverbios, ¿sí? Que tengas tanto que te olvides de Dios, ¿no? Entonces te ensoberbeces y ¿qué hace Dios? Te humilla, ¿sí? Nunca debemos decir eso, a mí no me pasa, porque cuidado, ¿no? Hasta nuestra libertad que tenemos en Cristo debe ser usada con responsabilidad y con sabiduría, ¿sí? Porque cualquier descuido no debemos descuidar ni confiarnos, ¿sí? Entonces, por eso Pablo nos está diciendo salud. Cuídate, ¿sí? De todas estas cosas, salud, ¿sí? Y sobre todo, ¿qué dice Pablo? Se lo dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, ¿sí? Cuídate de ti mismo, ¿sí? Porque decíamos en el estudio que engañoso es el corazón, ¿no? Y perverso más que todas las cosas. Bueno, hoy vamos aquí a terminar ya lo que es la libertad en Cristo, porque ya el próximo semana, bueno, no la que sigue, la que sigue, ya entramos al otro tema que le toca a Pablo, de los desórdenes que había en las iglesias, el atavío de las mujeres, cómo se debe de orar, la cuestión esta de las lenguas y las profecías y todo eso. Pero por hoy ya aquí vamos a pararle. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta carta tuya que tiene tan rico contenido, Señor, como es nuestra libertad, Señor, que tenemos libertad que tú has ganado para nosotros. Nos has hecho libres de muchas cosas, pero también, Padre, nos adviertes de que seamos pues cuidadosos con nuestra libertad, que usemos nuestra libertad con sabiduría, Señor, que no queriendo hacer alarde de que tenemos libertad, pues eso se vaya a convertir en libertinaje, Señor. Ayúdanos a entender esto y sobre todo a vivirlo, Señor, porque las tentaciones son fuertes, Señor, pero tú has prometido que tú estarás con nosotros en medio de la prueba y siempre nos darás una vía de escape. Ayúdanos siempre a encontrar esa vía de escape. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Gracias, Juan Carlos, a la gloria del Señor. Seguimos con una alabanza más con Leti y Pati. Si gustas pasar.
Amén, amén. Vamos a hacer una oración por la ofrenda y inclinamos nuestros rostros. Señor, Padre bendito, gracias, Señor mío, por habernos permitido haber escuchado Corintios, Padre bendito, del 1 al 22, Padre Santo. Gracias, Señor, te pido que podamos haber entendido y podamos haber escuchado, Señor Padre, todo esto, Padre, que tú nos mandas. También, Padre, quiero pedirte por la ofrenda, Señor Padre bendito, que demos con un corazón alegre, Señor Padre, Padre mío, que vengamos gozosos, Señor mío, y gracias, Señor mío. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermanos, podemos pasar. Y seguimos con otra alabanza, confiad en Jehová. Guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los hijos. Confiad en Jehová. Guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová. Confiad en Jehová. Bueno, vamos con testimonios, agradecimientos. Jesús es la roca de mi salvación, Él es quien me libra de condenación. Jesús es mi fuerte, mi gran protector. Yo sé que soy hijo de todo su amor. Yo sé
hacer la oración de despedida. Inclinamos nuestro rostro. Padre bendito, gracias por habernos permitido estar aquí estudiando tu palabra, Señor Padre bendito. Te quiero pedir por cada familia aquí integrada, Señor Padre Santo, que nos fortalezcas, Padre bendito, que nos des paz, nos des la oportunidad de salir adelante, Señor Padre bendito, que salgamos adelante a través de si hay tribulaciones, que podamos salir adelante, Padre, con tu palabra, Señor Padre bendito, que oremos, Padre bendito, sin cesar, que estemos estudiando tu palabra, Señor, que siempre te tengamos presente, Padre bendito, en nuestros corazones, Señor mío, para que tú nos ayudes y podamos salir adelante, Señor Padre bendito. Gracias, Señor Padre Santo, que podamos pasar un domingo agradable con nuestras familias, Señor Padre bendito, y que nos des trabajo, nos des salud, Padre bendito, de acuerdo a tu voluntad, Padre Santo. Y gracias, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.